por qué se está instalando este discurso y esta idea de miedo en la población y qué ganamos generando este ambiente enrarecido. Lo ha dicho Rodrigo Lara, presidente de la República, pasados todos estos días, no ha reconocido los resultados y eso plantea obviamente el temor de que se repita la historia para la segunda vuelta. En buena hora el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, sí los ha reconocido, lo que nos pone en una balanza que esperaríamos sea a favor de un ambiente de tranquilidad y no de un ambiente de caos. Pero ¿por qué este discurso se instala de esta manera en el ambiente? ¿Por qué en vez de generar un ambiente en el que la institucionalidad electoral fluya como naturalmente ha fluido en muchas elecciones, incluyendo en la de Petro, estamos ante esta situación? Doctor García. Bueno, Diana, yo creo que primero es muy importante la aclaración que se hace. El candidato es Iván, no es Petro. Y por supuesto que estas profundizaciones en la polarización, que no es de Colombia, hay que decirlo, el mundo entero, debido a la irrupción de las redes en la política, cada vez se polariza más y hay más caldo de cultivo para que los discursos de odio y de profundo resentimiento se instalen y decidan y muevan a la gente, pues tienen lugar. Entonces yo creo que allí pues el llamado que uno debe hacer es sí a respetar la institucionalidad, sí a tratar de hacer que se reconozcan rápido los resultados, pero pues los candidatos ya lo han reconocido, tanto así que Iván lo reconoce con el objeto de que se haga un debate que finalmente Abelardo no acepta. Pero hoy yo creo que en el ambiente lo que debe quedar más que instalado frente al reclamo es a seguir el respeto a las reglas. Y las reglas que hoy tenemos no solamente implican la necesidad de reconocer los resultados, sino también el derecho a controvertirlos. Y en eso hay que decirlo, en Colombia sí han habido episodios de fraude. Aquí a mi compañero, el doctor Rodrigo Lara, le hicieron un fraude de 13 votos. 13 sí. Votos que lo dejaron por fuera. Fue fraude. Claro, sí. Claro. Y eso no es algo nuevo. Entonces también decir que es que los resultados deben reconocerse sin ninguna controversia también es una falta a las reglas de la democracia. Entonces yo sí creo que los reclamos son válidos, por supuesto que preocupa y pone nerviosos que un presidente no reconozca los resultados, pero si hay elementos de juicio, pues también deben revisarse. Y finalmente, frente al ambiente de la polarización, yo creo que también Petro ha sido en gran medida radical en sus posiciones, porque es que las amenazas que vienen de la campaña son de extraditarlo, son de destriparlo a la izquierda, es decir, la escalada es mutua y yo creo que debería también abrirse la discusión en otra campaña. Y el talante presidencial está en bajarle el tono a eso y en garantizar unas elecciones libres y sin crear ese miedo que tiene a la gente pensando que tienen que hacer mercado para poderse refugiar en sus casas por lo que puede pasar. Pero además valga la pena recordarle a los oyentes, a quienes nos escuchan, que un estallido social se dé depende de usted que nos está escuchando, de usted que no salga a la calle a convertir la ciudad en un caos, sino que por el contrario mantenga la calma y es parte de cada uno de los ciudadanos. Claudia Margarita. Gracias, Diana. Yo creo que aquí hay que diferenciar una cosa muy importante. Una cosa es pedir garantías, una cosa es convocar las instituciones democráticas, una cosa es, por supuesto, pedir que se aclaren situaciones que se consideren irregulares. Otra cosa es que después de que ya la registraduría y los jueces de la República, cuando cierran el escrutinio y confirman que hay un 99% de coincidencia entre lo que dijeron los jueces y el preconteo, y esa coincidencia aún reconocida, el presidente siga sin reconocer los resultados electorales, en mi parecer ya ahí sí hay un desconocimiento a las instituciones democráticas. Y eso es una de las cosas que está haciendo que este ambiente previo a la segunda vuelta sea muy raro. Me sumo a lo que había dicho el doctor Lara. Entonces hay personas muy cercanas a la campaña, miembros del pacto histórico, anunciando incendio social, anunciando caos social si el resultado no es el que lo favorece. 2, un presidente de la República que no reconoce los resultados. Y 3, una cosa que creo que también hay que abordar.
y es ese resultado de la primera vuelta en el que hay más de 200 mesas con resultados atípicos. Esos resultados atípicos que dan más del 70, del 90 o hasta el 97 o 100% de los resultados electorales en favor de un solo candidato, en este caso de Iván Cepeda, y eso lo meto en el tema porque nos está generando una alerta. Si bien no podemos asegurar de plano que ya hay un fraude ahí, pero sí hay una alerta máxima, sobre todo si se tiene en cuenta que en esos lugares, en esos territorios, la mayoría PD, pues ya hay una alerta de la Defensoría del Pueblo diciendo aquí hay riesgo electoral por presencia de grupos armados. Entonces todo eso genera un caldo de cultivo que por supuesto convoca ese miedo del que hablabas hace un momento y que en mi parecer es el presidente de la República como jefe de Estado, porque él es el jefe de Estado y no el jefe de una campaña política, tiene que mesurar, convocar las instituciones, todas las que están encargadas de darnos tranquilidad a los colombianos, no lo contrario. Okay. Sin embargo, es clave de contarle que ayer en estos mismos micrófonos María José Pizarro hablaba de esas mesas donde hay un número de votos mayor del 83.5% por un solo candidato, que fueron presentadas esas observaciones a las comisiones escrutadoras y que no se ha encontrado nada que indique la posibilidad de un fraude. No, pero ahorita yo me refiero a eso. Ya, en segundos. Sí, Ana, aquí tenemos dos elementos que me parecen a mí claves, que son como dos normas no escritas que sostienen las democracias, que ambas, digamos, no están operando en este contexto. Yo no creo que eso sea simplemente un escenario de polarización en el cual dos proyectos distintos tienen opiniones diversas frente a una misma realidad, sino que hay dos realidades que son fundamentalmente distintas, ¿no? Entonces, claro, entonces esa primera regla de la democracia es la tolerancia mutua. Considerar que mi oponente es un competidor y no un enemigo, y aquí tenemos dos proyectos que consideran que el otro es su enemigo, particularmente en la narrativa que pues no hay que buscar mucho para ver cómo ha sido la puesta en escena de lo que ha hecho la campaña de Abelardo frente a la izquierda, frente a los medios, frente a otros escenarios. Y la segunda es esa deferencia institucional, digamos, lo dicen los politólogos, que el perdedor acepta que pierda porque considera que va a tener otra posibilidad, ¿no? Una revancha, más que considera que va a haber otras elecciones. Aquí estamos en un escenario donde de alguna manera nos están diciendo que si pierden ya no va a volver a haber elecciones en Colombia. Yo creo que aquí lo que decía hay que dar es un escenario también como de confianza en las instituciones, en esos árbitros institucionales que tenemos, que valga decirlo, han operado estos 4 años. Aquí no se cerró el Congreso, aquí no se desmantelaron las cortes, aquí no se acabó con el ejército, operó, la corte muchas veces operó. Y otra cosa que sí me parece que es un ejemplo de lo que va a suceder a continuación en este debate, y es lo que la politóloga Ann Applebaum llama una mentira mediana, ¿no? Y es, basta simplemente con sembrar la duda. No podemos demostrar que hay fraude, ¿cierto? Entendemos el fraude, yo lo he dicho en esta mesa, no como algo que ocurre el día de las votaciones, sino como un escenario previo de todo el proceso proselitista, donde hay control de grupos armados. Hoy denunciaban, creo que Laura Ardila, si no estoy mal, el tema de cuotas en la alcaldía de Barranquilla, que le están pidiendo a los contratistas 50 votos a cada contratista a favor de Abelardo. Cada campaña tiene sus evidencias, ninguna lo puede realmente demostrar. Sus evidencias no. Porque ese es el otro tema, y es hasta qué punto podemos seguir sobre el hecho de lanzar ese tipo de acusaciones sin mostrar las pruebas. No importa que sea verdad o no. Lo que importa es la funcionalidad política que eso tiene. Claro. Si gano, gano yo. Si gano, gano yo. Si pierdo, me robaron. Y puede que yo acepte el resultado, ¿no? Trump se fue del poder hace 4 años. ¿Cómo salimos de esa dinámica? Eso que usted acaba de decir. Si gano, gano yo. Pero si no gano, es que me robaron. Sí, y puede que acepten el resultado. Eso hizo. Trump no se quedó en el poder 4 años más. Pero fíjese lo que constituyó esa narrativa de toma del Capitolio, lo que significó eso, ¿no? En el debate. Es que es muy delicado. Y yo lo quiero decir, yo no sé si el país se incendie el domingo, el lunes, pero nosotros vivimos aquí en un mar de gasolina. Tenemos 27.000 personas en armas, es el país más desigual, de uno de los más desiguales del mundo. Somos el segundo país con más criminalidad organizada del planeta. Aquí la pregunta es quién va a botar el fósforo y cómo vamos a hacerlo la sociedad civil
las Cuando usted instituciones... pregunta quién va a votar el fósforo, ahí es donde me planteo hasta qué punto no deberían a partir de mañana ser esos candidatos, ser Iván Cepeda y ser Abelardo de la Espriella los que se comprometan a no votar ese fósforo. Eso no da votos. En un contexto donde la polarización está instalada, eso no da votos.